Jacobo Dayan, gracias nuevamente por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues primero, antes de los documentos, ¿cuál es tu balance de lo ocurrido en las últimas horas? ¿Estabas ahí, participaste, fuiste de los que entregó estos documentos al Gabinete de Seguridad? ¿Cuál es tu balance general, Jacobo? Bueno, mira, primero, un día antes de iniciar la caminata, ya tarde, el Senado nos pidió, la Junta de Coordinación Política del Senado pidió que la caminata hiciera también entrega de los documentos en el Senado. Una comitiva fuimos al Senado a entregarlos durante la caminata y estaban todos los partidos políticos menos la coalición gobernante, es decir, ni Morena, ni El Verde, ni PT estuvieron presentes. Me parece claro el mensaje, ¿no? No es que alguien no pudo llegar, sino todos los partidos coaligados no llegaron. Se entregaron los documentos ahí en el Senado y después, posteriormente, se entregaron al Gabinete de Seguridad ya en el Palacio Nacional, con la presencia de Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero también, pero la reunión era de Gabinete de Seguridad y lo que les dejamos en claro es de que la agenda de verdad, justicia, reparación a víctimas no tiene nada que ver ni con policías ni con militares. El Gabinete de Seguridad concordó con esa visión de que no es una agenda que les corresponde a ellos, pero que el presidente les encomendó recibirnos. Se entregaron los documentos. Una de las víctimas entregó la bandera baleada que llevamos durante toda la caminata y pidió que la resguarden y que la devuelvan limpia. Otro de los momentos importantes en esta reunión. Y bueno, pues las víctimas hablaron algunos de los que colaboraron en la realización de estos documentos, habló el CIDE, hablaron representantes de las mesas que trabajamos junto con Gobernación, y bueno, pues hasta hoy quedó en discursos, en qué van a hacer, en que van a retomar la agenda, pero bueno, pues tenemos más de un año y hay que seguir presionando porque pues, el presidente hoy en la mañana parece que no va en esa línea. Bueno, el presidente dijo muchas cosas. Dijo que se le reclamó, bueno, que ahora están reclamando muchos que antes estaban como momias, fue la expresión que utilizó para decir que no se exigía y que no se está exigiendo en este momento responsabilidades de los gobiernos anteriores que llevaron al país a esta guerra contra el narcotráfico. ¿Qué dices de eso, Jacob? Bueno, pues habría que saber a quiénes se refiere el presidente, si se refería a los que estábamos caminando el día de ayer. Ese movimiento inició en 2011, pues entonces me imagino que se referirá a alguien más. De hecho, quienes han promovido el borrón y cuenta nueva es este gobierno, entonces probablemente es un mensaje al fiscal general, no lo sé, no es a los que caminamos. Bueno, digamos que estamos en varios terrenos. Además del mensaje del presidente esta mañana que está generando estas reacciones en ustedes, varios planos, digo yo. Por un lado, sin duda, lo que ustedes plantean de justicia transicional, que ahora nos cuentas más detalles del asunto. Por otro lado, la actuación exigible a la Fiscalía General de la República para efectos de investigar en México los delitos que se han cometido de todo orden. Y en el tercer plano, no en orden de importancia, sino todos de la misma importancia, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que ahí sí que están haciendo una investigación en contra de Genaro García Luna. Acaban de detener nuevamente a un personaje clave de esta historia, Iván Reyes Arzate, de lo cual hablaremos esta mañana con Anabel Hernández más adelante. Pero bueno, estamos hablando de diferentes planos, Jacobo, y bueno, en términos de exigir justicia en México, la investigación a García Luna se está haciendo en Estados Unidos. Bueno, incluso a mí me gustaría ir más a profundizar incluso el análisis. Los juicios que incluso se han hecho en Estados Unidos, como el del Chapo o muchos otros, por ejemplo, están los casos de gobernadores o del exfiscal de Nayarit en los Estados Unidos, pues Estados Unidos juzga a esas personas por los crímenes que les competen a ellos, es decir, narcotráfico, lavado, corrupción o lo que sea. Pero los crímenes cometidos en México no se investiga a nadie. A Chapo Guzmán no está encarcelado por desapariciones ni ejecuciones. A García Luna no se le está enjuiciando por su probable responsabilidad en desapariciones, ejecuciones, en excesos cometidos o crímenes cometidos por la Policía Federal. Eso nos corresponde a nosotros. Y en los juicios que se están llevando a cabo en México, por ejemplo, Javier Duarte, entre muchísimos otros,
parte de violencia no se está juzgando. A Javier Duarte no se le está juzgando por los vuelos de la muerte de Veracruz. Es decir, hay una omisión de parte de nosotros, de las autoridades mexicanas, en investigar las desapariciones, la tortura, las ejecuciones, y es por ello que nosotros proponemos un mecanismo internacional. Digo, Carmen, tú los conoces perfectamente, has dado seguimiento a estos mecanismos que se han implementado en Centroamérica, por ejemplo, un mecanismo internacional contra la impunidad que intente desbaratar no los crímenes caso a caso, sino los fenómenos y las redes de protección política y las redes criminales. Esa es una de las cosas que están proponiendo, porque no se está haciendo nada. El gobierno, este gobierno, aunque en el discurso está posicionado en una agenda de justicia, en los hechos lo que ha intentado hacer es resolver casos emblemáticos. Y a partir del caso emblemático no vamos a desbaratar estas redes ni conocer los fenómenos de violencia en los que estamos viviendo. Tienes razón, hay casos ya muy conocidos y efectivamente México, ese es el tema, no le demos vueltas. Ese es el tema principal, si México, si el gobierno del presidente López Obrador estaría dispuesto o no a recurrir a instancias internacionales extraordinarias para situaciones como estas que ya se salieron de toda proporción. Estamos hablando de decenas de miles de personas muertas, decenas de miles de asesinados, una espiral de violencia que no termina. Acabamos de escuchar el reporte desde Guanajuato de nuestro colega Javier Bravo y hemos estado, bueno, pues con informaciones imparables en relación a temas de violencia y crimen organizado. Entonces, bueno, ¿está o no dispuesto el gobierno de Andrés Manuel a recurrir a instancias internacionales que, como sucedió en el caso de Ayotzinapa, bueno, vinieron a México, ahora están de regreso por fortuna, que es una buena señal sin duda, pero establecer o no una discusión nacional que nos permita llegar a buen puerto en una decisión de esta naturaleza? ¿Debe México recurrir a una asistencia internacional tipo la CICIG de Guatemala, tipo la misión contra la impunidad y la corrupción que se hizo en Honduras, tipo otros ejercicios internacionales en donde fiscales, ministerios públicos, gente que viene con una experiencia internacional totalmente probada y sin sustituir a la estructura de justicia de un país, pero sí colaborando directamente con ella en casos específicos, se le puede empezar a dar la vuelta al asunto? Creo que ese es el tema principal, discutir si sí o no el gobierno de México estará dispuesto a una experiencia como esta. Por supuesto, Carmen, incluso en campaña Andrés Manuel dijo estar a favor de ello en un evento realizado igual por el Movimiento por la Paz y otras organizaciones, dijo estar a favor, y en septiembre con la reunión con víctimas dijo estar dispuesto. Y a este mecanismo yo diría que también tendríamos que empezar a discutir si no necesitamos ya urgente una gran comisión de la verdad nacional. Hemos decidido meter debajo del tapete los horrores desde la guerra sucia y desde atrás, vamos. Necesitamos airear la verdad en este país y necesitamos la creación de una gran comisión de la verdad que empiece a poner en papel la voz de las víctimas, el análisis de los documentos, un análisis claro de las violencias, de las distintas violencias que hay en el país, cuáles son quiénes son las redes políticas que protegen esto, quiénes son los actores que generan violencia. Urge una comisión de la verdad y urgen mecanismos también de reparación a víctimas acordes a la realidad. Eso es lo que llevamos de nuevo en esta caminata y se presentó en el Senado y en el Palacio Nacional. Y la implementación, Carmen, tú conoces perfecto porque has dado como pocas personas seguimiento a estos mecanismos. Son procesos complicados, lentos, y el gobierno de la República no inicia a la brevedad la implementación de estos mecanismos, no lo hará en este sexenio. El presidente, bueno, pues se declaró hoy lo que declaró, pero digamos que una señal diferente encontraste en el Gabinete de Seguridad. Bueno, pues veremos si hay una respuesta. Digo, las declaraciones fueron dentro de la reunión, que pues, evidentemente el Gabinete de Seguridad no era la instancia adecuada para discutir estos temas.
la lógica sería el Congreso y la Secretaría de Gobernación, y pues veremos si en los próximos días buscan a las personas que realizamos esto, o ellos realizan sus trabajos, o hacen algo. Lo que no podemos seguir es en la discusión eterna y en los pretextos eternos, como por ejemplo decía Olga Sánchez Cordero en una declaración que había que esperar a que hubiera algo de resultados en búsqueda y en Ayotzinapa, como si una cosa dependiera de la otra. Urge implementar esto, y bueno, pues quienes tienen que hacerlo es, repito, el Congreso y la Secretaría de Gobernación. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días, y si no, pues sociedad civil tendrá que seguir presionando. ¿Cómo les fue con los legisladores que lo recibieron? Bueno, pues te podrás imaginar que era un poco bizarro entregarle esto al PRI, por ejemplo, pero bueno, pues eran los que estaban ahí presentes. Bien, nos recibieron bien, dijeron que es una agenda prioritaria, otra vez lo mismo, que revisarán con detenimiento los documentos, lo mismo que dijo Gobernación, revisaremos con detenimiento los documentos cuando los tenían desde hace más de un año, igual en el Congreso, y bueno, pues veremos si de veras se inicia una discusión parlamentaria de alto nivel, porque por ahí hay un par de iniciativas para crear una comisión de la verdad en diputados y senadores, que son bastante malas esas iniciativas, y bueno, si se inicia una discusión seria para la implementación de estos mecanismos, bueno, pues sepan que la academia, las organizaciones, los colectivos de víctimas en este país tenemos años dándole vuelta a esto. Ahí hay unos avances. Veremos si hay respuesta. Pues no dejaremos de informar y de estar dando cuenta de estos planteamientos que se están haciendo, de algo en donde coincido plenamente. El sentido de urgencia no puede ser mayor en un país que ha llegado a los niveles que hemos acumulado, porque bueno, decimos, este año hubo más o menos muertos, pero no podemos pensar que son los muertos del año, son los muertos y los desaparecidos acumulados, y el tema es monstruoso ya. Así es una deuda de Estado más que de gobierno. Es un tema de Estado, indiscutiblemente este es un tema de Estado, y la sociedad mexicana pues tenemos que ponernos en sintonía con esta exigencia que están planteando las personas directamente víctimas de este fenómeno de violencia, pero no es un tema de ellos, es un tema de todos. Evidentemente este es un país que tiene que recoger el sentir de la sociedad para saber cuál es la ruta correcta, la ruta más apropiada, la ruta más eficaz. Eficacia es lo que se requiere, y sobre todo buscar los caminos que puedan acortar la manera de entendimiento de un fenómeno criminal como el que nos ha tocado vivir, y sobre todo la manera de procesar en territorios diferenciados. No significa que una gran comisión de la verdad vaya a sustituir al Ministerio Público, Jacobo. No se trata de una cosa por otra, sino son cosas simultáneas que atienden de forma distinta un fenómeno inabarcable. Así es, lo que tenemos es que ante la escalada de violencia descomunal que hemos vivido en los últimos, pues ya 14 años, y la debacle del aparato de justicia, lo que se necesita, y me permiten hacer el símil, es como cuando uno llega a una sala de emergencias en un hospital. Pues cuando uno está medianamente enfermo, pues la medicina tradicional ordinaria nos puede solucionar. Cuando estamos muy graves necesitamos ir a urgencias y que se realicen procedimientos extraordinarios. Igual acá, lo que se proponen es como se ha hecho en muchísimos países, es la implementación de mecanismos extraordinarios que atiendan la emergencia y la crisis, en lo que el aparato ordinario se recompone. Es decir, se está discutiendo la regeneración de las fiscalías y la Fiscalía General del país. Bueno, eso nos llevará 10, 15, 20 años en resolverlo. Necesitamos mecanismos extraordinarios que se hagan cargo de la emergencia en lo que lo ordinario se regenera. Eso es lo que se está proponiendo, y pues veremos si hay voluntad porque esto se implemente o no. También, Carmen, es importante el mensaje a que esto es una agenda del presidente, del Congreso y de los gobernadores, porque también los gobiernos estatales han estado volteando para otro lado, como diciendo que este no es mi problema, que lo resuelvan a nivel federal. Y eso también es responsabilidad, la justicia es responsabilidad de los gobiernos estatales. Absolutamente. La reparación a víctimas también es responsabilidad de los gobiernos estatales y no pueden omitirlo. Y bueno, el presidente
tiene razón también en la exigencia que debe haber, y debe haberla desde el propio gobierno de la República, pues a los responsables de llevar al país a una dinámica como esta tan endemoniada. Ciertamente, Genaro García Luna, detenido en Nueva York, es el gran emblema, digámoslo así, además del Chapo Guzmán y de los delincuentes ya reconocidos abiertamente, el hecho que tengamos por primera vez a un alto funcionario, al responsable de operar una política que debió haber sido una política de Estado que llevó a México a lo que hoy estamos aquí sufriendo, pues tendría que ser también algo prioritario en estos diferentes planos, Jacobo. A la hora de decir la Comisión de la Verdad y Justicia Transicional, se tiene que contar con toda claridad lo sucedido, se tiene que dar incluso materia prima para las investigaciones, si las hubiera en México desde el ámbito de la Fiscalía General, para personajes como García Luna, que sin duda es el gran retrato de cómo un modelo impulsado desde México y desde los Estados Unidos tuvo en ambos países a un personaje como este que ahora está encarcelado. Ahí hay un conjunto de responsabilidades muy grandes, también de Estado, que tienen que ser procesadas de alguna manera. Por supuesto, Carmen. Y bueno, y si se está investigando allá una parte de los delitos o crímenes cometidos por García Luna y México está colaborando con información, bueno, necesitamos en México hacer las otras investigaciones, repito, las investigaciones que tienen que ver con la violencia. Y hay mucho reportaje periodístico e investigación académica que revela violencia generada por la Policía Federal. Por ejemplo, me viene a la mente la masacre, la que se conoce como la masacre de Allende, la masacre más grande en la historia de México, más de 300 personas asesinadas, desaparecidas en marzo de 2011 entre Allende y Piedras Negras por parte de los Zetas. Esa información, esa violencia, Carmen, recordarás, fue generada por una filtración de la Policía Federal a los Zetas. Es decir, hay cualquier cantidad de personas desaparecidas por policías federales. Habría que ver, como en otros casos, por ejemplo, que también habíamos discutido contigo, Carmen, en otras ocasiones, donde la línea de mando se continúa hacia arriba viendo quién es el máximo responsable de los crímenes, de las desapariciones, de las ejecuciones, para ver si había una política de persecución, de desaparición. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Pero si nos centramos únicamente en la corrupción, en tráfico de drogas, en lavado de dinero, pues evidentemente estamos dejando la mitad de la ecuación, o la mitad del problema fuera del análisis. Es obligación del gobierno mexicano realizar esas investigaciones de García Luna y del Chapo y de los Zetas que están detenidos allá y del exfiscal de Nayarit y de los exgobernadores de Tamaulipas, incluso de los que están detenidos acá, que no se están haciendo. Sin duda, ahora que mencionas la tremenda masacre de Allende, efectivamente con información de ProPublica, ahí con Ginger Thompson, se dio a conocer esa filtración que acabó siendo motivo de una destrucción de un pueblo entero. Pues sí, y no hay, en Estados Unidos se está investigando desde hace ya tiempo la filtración que hubo de la DEA hacia la Policía Federal, pero en México no se está investigando la filtración de la Policía Federal a los Zetas, por ejemplo. Y ese es un solo caso, el caso probablemente más grande, de una masacre más grande, pero no se hacen esas investigaciones y a pesar de estar documentadas. Pues necesitaríamos empujar que se hagan esas investigaciones, pero entendemos también que las fiscalías están sobrepasadas, por eso la urgencia de mecanismos extraordinarios. Ese es el gran tema, la urgencia de mecanismos extraordinarios y bueno, pues el llamado al presidente de la República es que se sacuda, la animadversión que pueda tener frente a algún tipo de crítica relacionada con este tema, lo que pueda estar cruzando líneas de quien quiera utilizar este tema con propósitos políticos para atacar a López Obrador, pues ahí está identificable para una sociedad, para el propio presidente, pero no debería meter en el mismo saco, en todo caso, a quienes les está reclamando por no haber
dicho lo que desde luego se tenía que haber dicho, que es el reclamo a los gobiernos anteriores por haber llevado a México a esta circunstancia, en relación a otras personas que están proponiendo un conjunto de cosas específicas y sobre todo a las víctimas. Al no decirlo con suficiente claridad, parecería que todos están en el mismo saco, y creo que eso lo que hace es imposibilitar el puente necesario, el puente que se requiere entre organizaciones, sociedad y víctimas y el gobierno que encabeza López Obrador. Pues mira, estoy de acuerdo contigo, digo, aunque lo importante aquí sería la agenda. Yo, como Javier dice, si Javier dice que si le cae bien o no es irrelevante. Lo que importa es la agenda, digo, lo que importa es reencauzar esto, porque incluso sin justicia, sin verdad, no habrá paz. Andrés Manuel está convencido de que la Guardia Nacional y los programas sociales traerán paz al país. No habrá paz sin justicia. O sea, no hay ningún incentivo para que se deje de cometer los crímenes atroces todos los días. Necesita haber justicia. Y al ritmo que vamos no la habrá. Necesitamos reencauzar esto, pues con quien el gobierno quiera construirlo, vamos. La responsabilidad es de ellos y la corresponsabilidad es de la sociedad. Pero pues que se inicien los trabajos de esto y a darle, pues, pero pues, aparentemente estamos en una lógica de una retórica todavía más barroca todavía. Pues Jacobo Dayan, sigamos hablando, te lo pido. Gracias por estar esta mañana, pues a la mañana siguiente después de la llegada de la caminata al Zócalo de la capital del país y la entrega de estos documentos nuevamente, estos documentos que ya estaban en poder del propio gobierno de la República porque fueron discutidos, porque fueron hablados, porque fueron acordados en cierto sentido, y ahora lo que se pide es su instrumentación, aplicar finalmente los mecanismos que puedan a México pues llevar a un mejor puerto, empezar a procesar apropiadamente este conjunto de cosas. Así que sigamos hablando, Jacobo. Gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias a ti, Carmen. Un abrazo. Igualmente, un abrazo a Jacobo Dayan.